Vamos a cerrar este programa de análisis de lo que aconteció el pasado domingo y vamos a convocar. Hemos hablado tanto de encuestadoras, de consultoras, de los errores que cometieron, pero con nosotros vamos a compartir la que estuvo más cerca, la que de alguna manera adelantó el buen resultado de Javier Milei en las elecciones del domingo pasado. Gente amiga de la casa, bienvenida Paola Subán de Subán Córdoba y Asociados. Felicitaciones, técnicamente un gran trabajo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Sí, la verdad que sí. Hemos seguido rigurosamente la metodología para llegar al mejor resultado posible con todos los problemas y los sesgos metodológicos que tenemos hoy en la Argentina, pero eh, con una gran satisfacción personal por haber, sobre todo, no tanto el número, porque yo creo que es muy importante poder hacer una medición lo más ajustada posible, pero el número no dice nada si no se puede leer o no se puede analizar adecuadamente el contexto en el que ese número se da, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es la lectura del contexto y de la situación en la que el votante, la votante van a las urnas a elegir al próximo presidente o presidenta. ¿Qué veían antes del domingo, Paola? Veíamos antes del domingo, desde por lo menos marzo, abril del año pasado, que venimos advirtiendo un escenario de tercios que se fue consolidando a lo largo del año, un escenario de tercios que se empieza a plantear eh, con un núcleo duro ya consolidado de Milei, que se empieza a formar a partir de las elecciones legislativas del 2021, cuando él sale elegido diputado nacional. Y esa candidatura o esa potencialidad electoral de Milei no paró de crecer desde el 2021 hasta la fecha. Antes de las PASO nosotros no le encontrábamos techo al crecimiento de Milei, por eso decíamos que las mediciones nos decían o nos daban un número de 24, 25 puntos, pero creíamos que podía llegar a 27, 28, porque, bueno, esta era la tendencia que se iba viendo y porque además fuimos midiendo provincia por provincia. Había provincias en las que Milei medía 45 puntos, en otras 38, en otras 40. Entonces todo el mapa electoral que fuimos armando como un rompecabezas de todo el país nos daban indicios de que ese 24,5, 25 puntos que nos daba nuestra medición podía incrementarse todavía más en las PASO. Y de todo lo que proclamaba el ahora ganador en las primarias, ¿qué conceptos crees que es el que mejor capitalizó o más rédito le dio electoralmente? ¿Son cuestiones de la economía, las cuestiones técnicas en el que él hace tanto pie, o el estilo, la forma, lo disruptivo de su figura? Bueno, esa es una pregunta compleja porque todavía desde la sociología, desde la ciencia política, es un fenómeno que estamos estudiando y que está en proceso. Al decir de periodistas, es una noticia Desarrollo. en desarrollo. Yo creo que es un fenómeno multicausal. Por un lado, los errores de oficialismos y oposiciones que han ido alternando en el poder en la Argentina, que no han logrado traducir las demandas de la ciudadanía en mejora de calidad de vida de la gente, ¿no? El deterioro económico que hemos sufrido en los últimos 10 años, en los que lo único que ha crecido ha sido la pobreza y la inflación, eso genera un
no solamente la desafección política, el enojo contra la dirigencia tradicional y todo esto que se ha analizado en estos últimos días, sino que genera una falta de expectativa a futuro, que creo que es lo que más ha erosionado a los dirigentes y dirigentes de la política tradicional, si podemos llamarlos de esa forma. La falta de posibilidad de seducir al electorado con una perspectiva de futuro que lleve a algún grado, no tranquilidad, sino a algún grado de certidumbre con respecto al futuro. Creo que Javier Milei acertó en el tono en el que interpretó ese sentimiento de la ciudadanía y empezó a hablar y a utilizarlo en consecuencia, ¿no? Además, tuvo el acierto de poder vincularse con una parte del electorado muy significativa, que es el segmento etario entre 16 y 30 años, a través de las redes sociales, con un lenguaje muy accesible para ese segmento de la sociedad, cosa que el resto de la política no ha logrado hacer todavía, aunque estén en TikTok o en Instagram o en Twitter. No lograron encontrar el tono de conversación con la ciudadanía. Hoy la política no se trata más de subirse a un escenario detrás de un atril con un micrófono y dar un discurso de ida solamente, ¿no? Claro. Se trata de comunicación de ida y vuelta, y eso se da mucho en las redes. Y es muy importante para el segmento de la población que además representó más del 40% del padrón electoral. El joven. Es un electorado joven. Y es un electorado que acompaña mucho a Milei. De hecho, dentro de sus votantes, el 60% tiene entre 16 y 30 años, el 61% son varones, es decir, lo votan más varones que mujeres, y lo que puede llegar a parecer novedoso o extraño es que es transversal a todas las clases sociales o a todos los niveles socioeconómicos y educativos, ¿no? Encontramos votantes de Milei en todas las capas de la sociedad. Y yo creo que esta precarización, para ponerlo en una palabra, de la situación social y económica del argentino, de la Argentina de a pie, hace que necesiten mirar recetas que creen que pueden ser superadoras de la situación actual, porque la política tradicional no se las está brindando. Paola, desde lo político, conceptualmente, el votante de Milei, ¿cómo se expresaba antes de Milei? El votante de Milei viene en su mayoría, casi el 60%, perdón, de Juntos por el Cambio. Son ex votantes de Juntos por el Cambio. Un 16% ha votado a Alberto Fernández en el 2019 para presidente. Y el resto son personas que o no votaban o se incorporaron recién en este turno electoral a votar. Así que es una composición variopinta, sí. Si bien en su mayoría son votantes que le ha quitado a Juntos por el Cambio. Para cerrar lo de Milei, esa amplitud también federal, ¿no? Se ha dado en todo el territorio. Y pregunto, por supuesto que el votante es absolutamente soberano, si está totalmente seguro de lo que está votando, ¿no? Porque hasta pueden aparecer contradicciones entre lo que proclama Milei y con los supuestos beneficios o derechos adquiridos por algún sector, por alguna región del país en particular, el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, que fue muy emblemático, ¿no? Sí. Bueno, tiene dos partes tu pregunta.
nosotros antes de las elecciones también advertíamos cuando conversábamos con alguna parte de los medios que sostenía que Milei se había desinflado porque había tenido una magra cosecha en las distintas provincias. Y sosteníamos que eso no era así, que Milei estaba creciendo a nivel nacional. La magra cosecha a nivel provincial tenía que ver con que los candidatos que representaban a Milei o a la Libertad Avanza en las provincias no tenían el grado de instalación, de visibilidad, de conocimiento de la ciudadanía para poder, para que la gente confíe en ellos. No hay que subestimar al electorado. El electorado vota en un sentido para una elección municipal, en otro sentido para la elección provincial, y tiene muy en cuenta las agendas nacionales cuando se trata de elecciones para presidente. Entonces, puede, y lo ha demostrado, elegir cosas distintas para los distintos cargos, y está bien que así sea. Ahora, en la segunda parte de lo que vos me consultabas con respecto a, bueno, es posible que no estén del todo seguros con lo que votan, etcétera. Yo creo que no hace falta estar muy seguro con lo que vota, o por lo menos la principal preocupación, creo, de la ciudadanía pasa, o la motivación, mejor dicho, de la ciudadanía pasa más por un voto emocional que por valorar cuáles son las propuestas de Milei. Cuando nosotros analizamos una por una las propuestas de Milei en una encuesta a nivel nacional, encontramos que propuestas como el arancelamiento de la educación pública, de la salud pública, incluso la libre portación de armas, la privatización de empresas públicas, y todos aquellos temas vinculados, por ejemplo, con la agenda de género, es decir, la eliminación del Ministerio de la Mujer, la derogación de la ley de IBE, de la ley de educación sexual integral, etcétera, no tenían un acuerdo mayoritario de los votantes de Milei. Ya no de la ciudadanía en general, sino de los votantes de Milei. Entonces yo creo que hay una necesidad muy imperiosa de encontrar una vía alternativa a lo que ya se ha probado que no funcionó. El último gobierno de Cristina, con los problemas, comienza la inflación, el gobierno de Mauricio Macri con todos los problemas que tuvo, el incremento de la inflación y de la deuda externa, los problemas que atraviesa actualmente el gobierno de Alberto Fernández y la inflación que no paró, y la pobreza que sigue creciendo. Me parece que hay una resistencia de la ciudadanía argentina a naturalizar este estado de cosas y a buscar una alternativa. Me parece que Milei es un síntoma de lo que estamos viviendo los argentinos, que podría haber sido otra persona, pero es quien, como decía, encontró el tono y plantea, nos guste o no nos guste, alguna receta que es accesible y entendible para el común de la ciudadanía. Y esto no significa simplificar, significa plantear en términos claros y accesibles para todos cuáles son sus ideas, pero además representar esta emoción. Nosotros decíamos antes de la elección que las dos emociones que van a primar en estas elecciones, que son muy emocionales, tenían que ver o con el enojo o con la indiferencia. La indiferencia se iba a traducir en abstención, y el enojo se iba a traducir en voto Milei. Sí, y también probablemente tiene el crédito de no haber sido
a diferencia de los otros que tuvieron oportunidades, ¿no? Y por lo menos ante la duda generalizada prueban el nuevo, ¿no? Puede ser también otro elemento. Es que el razonamiento, claro, es tal cual, el razonamiento que más escuchamos en las encuestas y en las investigaciones cualitativas, en los focus group, etcétera, es si Macri chocó la calecita, si Alberto Fernández chocó la calecita, ¿por qué no probar algo nuevo? Sí, está claro. Y a futuro, Paola, para octubre, ¿qué ves? ¿Milei sigue en crecimiento? ¿El resto de los frentes cómo se reconfigura? Bueno, una pregunta bastante difícil, porque yo creo que Milei todavía puede crecer unos puntos más, toda vez que los votantes de Horacio Rodríguez Larreta no van a ir en un 100% a votar a Patricia Bullrich. En todos los escenarios que ensayamos previos a las PASO, por eso va a haber que hacer mediciones nuevas, encontramos que solo el 50% de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta iba a Patricia Bullrich y el resto se iban a repartir entre Milei y el blanco o la abstención. Entonces, si tenemos en cuenta que Patricia Bullrich sacó 17 puntos, más 5 o 6 de Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 10, podemos tener una candidatura de Patricia Bullrich con 22, 23, 24%, 25%, exagerando. Milei ya ganó ese porcentaje en las PASO y puede sumar 1 o 2 puntos de Horacio Rodríguez Larreta todavía en las elecciones generales. Va a ser un tiempo de mucho análisis, seguramente de reconfiguración, de nuevas alianzas. Hay un sector que no votó o que eligió el blanco. Hay todavía para buscar, ¿no? Pero por supuesto, los otros también juegan. Sí, digo, claro. en este escenario no está solo Milei. El resto de las fuerzas políticas van a poner a funcionar toda la ingeniería electoral de la que son capaces, con muchos recursos, con mucha estructura, para ir a buscar a los votantes que se les escaparon de elecciones anteriores y votantes que no fueron a votar en las PASO. Siempre se estima que entre PASO y generales se incrementan 5, 6, 7 puntos de votantes, así que seguramente vamos a ver desplegar todas esas estrategias y tendremos que, por supuesto, analizarlas una vez que baje la espuma del paso y que todos puedan volver a desplegar su ingeniería electoral, ver cómo se reconfiguran nuevamente las campañas. Empieza una nueva carrera, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Paola, y felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas gracias a vos. Adiós, buenas tardes. Paola Suban, de Suban Córdoba y Asociados, la consultora que más cerca estuvo en el pronóstico previo justamente a lo que fue el resultado electoral del domingo.